Pliego interpelatorio al ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra Tresierra. Pregunta número 1. Detalle y responda si reafirma sus declaraciones que comparan a madres peruanas con animales y que menosprecian la labor de una madre peruana al insinuar, con total seguridad, que ellas alquilan a sus hijos. Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Óscar Becerra Tresierra. Adelante, ministro. Por su intermedio, deseo presentar mi saludo y respetos a la representación nacional y mencionar que me parece una feliz coincidencia venir a rendir cuentas ante el Congreso el día que cumplo 100 días al frente de un sector que lamentablemente he encontrado en total abandono, con una brecha que solamente en términos de infraestructura llega a 152.000 millones de soles. Todos entendemos que mejorar una situación como esta no puede ser solo tarea del ministro, sino de toda la sociedad peruana, empezando por sus autoridades, educandos, educadores, docentes y padres de familia. Cerrar una brecha de esta magnitud podría tomar décadas. Sin embargo, estamos trabajando en el diseño de estrategias que nos permitan definir una hoja de ruta que lleve al país al cierre de esta inmensa necesidad, lo cual excederá varias administraciones. Quiero destacar que el objetivo y fin último de mi gestión del sector educación es el bienestar de los niños y niñas del Perú, y ese compromiso es el que espero demostrar el día de hoy. Señor presidente, y por su intermedio a este honorable Congreso de la República, le comunico que profeso el más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas, quienes merecen toda mi admiración por la labor sacrificada que cumplen en la dirección de su hogar y en el rol de profesionales, trabajadoras, protectoras, educadoras y cuidadoras de sus hijos e hijas, siendo muchas veces ellas padre y madre. Mi declaración quiso hacer énfasis en una profunda preocupación por el bienestar de los niños y niñas del Perú, debido a la exposición de menores de edad a riesgos innecesarios. Nunca pretendí hacer una comparación que denigre a las personas. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 2. Precise en qué se basa al afirmar que las madres peruanas que ejercen el derecho legítimo a la protesta han sido manipuladas o engañadas. Señale las pruebas de tal afirmación. Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio al Congreso de la República, en principio quisiera manifestar que mi preocupación está centrada principalmente en la defensa del derecho a la vida y a la integridad física de las niñas y los niños que son llevados a movilizaciones. Preocupación que expresé el 6 de febrero en comunicación dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación con oficio número 00082-2023-Minedu/DM, es decir, 30 días antes de las declaraciones públicas que son motivo de mi interpelación. Jamás hice referencia a las madres peruanas que estuvieron ejerciendo su derecho a la protesta. Tampoco cuestioné el legítimo derecho a esa protesta. Reitero que mi preocupación se centra en la protección de la salud, integridad física, emocional y la vida de los niños y niñas que son llevados a las marchas. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Detalle y responda qué acciones se están adoptando desde su despacho para resarcir el impacto de los comentarios discriminatorios que realizó hacia las madres aymaras que participaron en la movilización del sábado 4 de marzo. Señor ministro. Señor presidente, quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras. Mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el verlos expuestos al peligro. Mi preocupación principal en mi calidad de ministro de Educación, padre, abuelo y ciudadano es la protección de los derechos de los niños y niñas del Perú. Es por ello que desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando los valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el currículo nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Detalle y responda.
el Ministerio de Educación está implementando programas con enfoque intercultural que combatan la discriminación étnica y racial. ¿Cuáles y cuál es el estado de estos? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio al Congreso de la República. Efectivamente, en mi sector se vienen implementando estrategias y programas para atender la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestros estudiantes. Estos son Tincuy. Tincuy es un encuentro anual de estudiantes de diversos pueblos indígenas, comunidades afroperuanas y otras tradiciones culturales para intercambiar experiencias, conocimientos y cosmovisiones. Este festival se realiza en Lima y en las regiones del Perú. Más de 20.000 participantes entre estudiantes, padres, madres, docentes y sabios se reúnen para el fortalecimiento de una ciudadanía intercultural y democrática. Participan más de 40 pueblos originarios en la preservación de sus prácticas y conocimientos. Más de 300 proyectos de aprendizaje relacionados con el ambiente, la salud, la identidad cultural y los derechos de los niños y niñas. Becas Pronavec. Beca Educación Intercultural Bilingüe. Está orientada a la formación de docentes en educación intercultural bilingüe para que la atención del servicio educativo a estudiantes de pueblos indígenas u originarios se brinde en su misma lengua y en castellano, coadyuvando a la mejora de los aprendizajes en educación básica y al cierre de brecha de formación docente. Beca Comunidades Nativas, Amazónicas y Población Afroperuana, dirigida a estudiantes provenientes de dichas comunidades para contribuir a disminuir las barreras de acceso y permanencia en la educación superior. Es importante señalar que para todos los concursos de becas, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo brinda puntaje adicional a todos los postulantes de pueblos indígenas o originarios, así como a la población afroperuana, como una medida afirmativa para impulsar su acceso a la educación superior de calidad. Convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba en el Cusco, que desarrollará cursos para fortalecer las competencias lingüísticas en las lenguas originarias andinas, quechua sureño en sus variantes collao y chanca y aymara, y amazónicas como Ayaninka, Caquinte, Matsiguenga y Yiné del ámbito de la región Cusco. Juegos Deportivos Escolares 2023. La ejecución de los Juegos visibiliza a los pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos del país. Promueve la participación descentralizada y brinda oportunidades para la inclusión, equidad y concreción del enfoque intercultural, contribuyendo con el proceso formativo de las y los estudiantes en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. Participan 6 pueblos originarios: Quechua Collao, Quechua Chanca, Aymara, Aguajún, Ayaninka y Shipibo Conigo, en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023 para damas y varones en el marco de la inclusión y la diversidad. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo está actuando el ministerio que dirige ante la falta de contratación de docentes de educación intercultural bilingüe en las regiones? ¿Existe algún plan o estrategia para garantizar un adecuado acceso a la educación de los niños y niñas de las comunidades perjudicadas? Señor Ministro. Sobre el particular, señor presidente, deseo manifestar lo siguiente. Mi principal preocupación es el bienestar de todos los niños y niñas del Perú. El proceso de contratación de plazas docentes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe tiene un avance de 98.1% hasta el 24 de marzo de 2023. La dificultad para alcanzar el 100% estriba en que no hay disponibilidad de docentes bilingües. El proceso de contratación está a cargo de cada comité de contratación, conformado en cada Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa local. El Ministerio de Educación hace el seguimiento para garantizar la cobertura del 100% de plazas vacantes. Cabe señalar, como he dicho, que no siempre es posible encontrar docentes bilingües calificados.
El avance a la fecha, región por región, es el siguiente. Amazonas, 98.5%. Ancash, 97.0%. Apurímac, 97.2%. Arequipa, 97.4%. Ayacucho, 98.6%. Cajamarca, 96.9%. Cusco, 98.7%. Huancavelica, 97.9%. Huánuco, 99.2%. Ica, 100%. Junín, 98.8%. La Libertad, 98, perdón. Junín, 98.8%, perdón, señor presidente. La Libertad, 80.0%. Lambayeque, 93.2%. Lima Metropolitana, 100%. Lima Provincias, 91.2%. Loreto, 99.1%. Madre de Dios, 81.7%. Moquegua, 96.8%. Pasco, 97.9%. Piura, 82.4%. Puno, 98.6%. San Martín, 96.6%. Tacna, 98.5%. Y Ucayali, 95.0%. Sujeto a la aprobación de las comunidades, será posible completar las plazas vacantes pendientes con profesores y profesoras hispanoparlantes. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿De qué manera se ha articulado con los gobiernos regionales para implementar políticas que combatan la discriminación étnica y racial en las escuelas? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar durante el periodo 2023 en cuanto a la erradicación de la discriminación en el sector educativo? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a la representación nacional, la articulación con los gobiernos regionales se realiza de la siguiente manera. Brindamos un modelo de servicio de educación intercultural bilingüe que atiende a más de 1.281.353 estudiantes. Asistencia técnica a las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local para su implementación en los componentes pedagógico, de gestión y soporte en sus tres formas de atención: educación intercultural bilingüe de fortalecimiento cultural y lingüístico, educación intercultural bilingüe de revitalización cultural y lingüística y educación intercultural bilingüe urbana. Actualmente se cuenta con 26.725 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe en la educación básica y 114.890 docentes con dominio de alguna lengua originaria inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Talleres para la validación de materiales educativos para la dotación en el 2023 de 381 títulos de cuadernos y fichas de trabajo en 42 lenguas originarias, que beneficiarán a 967.039 estudiantes en 19.649 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe de los niveles inicial, primaria y secundaria, fortaleciendo las capacidades en identidad y desarrollo cultural con la recuperación de saberes en las experiencias de educación comunitaria a través de talleres, implementando la educación comunitaria en 14 regiones, a saber, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Piura, Puno, Región Pasco y San Martín, e implementando condiciones de bienestar para la población rural y de pueblos indígenas u originarios atendidos por los modelos de servicio de secundaria rural y primaria multigrado monolingüe castellano y en coordinación con otros sectores asegurando la alimentación saludable y la atención en salud integral. Objetivos durante el 2023. Continuar atendiendo con equidad y pertinencia cultural y lingüística
a los estudiantes de los pueblos indígenas u originarios. Para ello venimos trabajando en coadyuvar al cierre de brecha docente en educación intercultural bilingüe a través del proceso de evaluación de lenguas originarias 2023, actualizar la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, fortalecer competencias a los actores que implementan la educación comunitaria para contribuir con una educación inclusiva y continua para todas y todos en las regiones de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Puno, Ucayali, Huánuco, Pasco y San Martín. Cabe señalar que nuestra definición de interculturalidad en este enfoque es la siguiente: la educación intercultural es la que permite establecer una relación simétrica entre personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas, formas de ser, pensar, hacer y comunicar, entre otras, que se dan a lo largo de la vida y que configuran la identidad colectiva peruana. En este sentido, el desarrollo de la interculturalidad en las aulas parte por el autoconocimiento de quién es cada estudiante, de reconocer los elementos que se forman y destacan en su propio ser, así como reconocer las diferencias específicas en su entorno. La educación intercultural no implica únicamente rescatar hábitos o costumbres ancestrales o replegarse al pasado, sino, por el contrario, implica incluir en la estructura cultural elementos constitutivos que contribuyan al desarrollo de personas individuales y colectivos sociales con autoestima y autenticidad, enmarcados en el enfoque de derecho y con lo cual se impulsa el desarrollo de cada cultura a partir del respeto de su contexto y cosmovisión. El Ministerio de Educación asume la interculturalidad como un principio rector de la educación en el país. El Currículo Nacional de la Educación Básica tiene como uno de sus enfoques transversales la interculturalidad, y para garantizar la implementación de estos principios y enfoque, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe promueve aprendizajes de calidad con pertinencia cultural y lingüística. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día número 5764. Pregunta número 1. Señor ministro, señale usted, ¿a quién o a quiénes se refirió cuando realizó la siguiente expresión? Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. ¿Comparó usted a las madres de familia de origen aymara con los animales? Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Óscar Manuel Becerra Tres Sierra. Adelante, ministro. Señor presidente, y por su intermedio a este honorable Congreso de la República, reitero mi más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas, quienes merecen toda mi admiración por la labor sacrificada que cumplen en su rol de profesionales y trabajadoras, así como de protectoras, educadoras y cuidadoras de sus hijos e hijas, siendo muchas de ellas padre y madre. Y reitero que jamás me referí a las madres aymaras. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A qué tipo de manipulación se refiere usted que estarían sometidas las madres de familia aymaras para asistir a las protestas en el centro de Lima? Señale con precisión quiénes estarían manipulando a las mujeres protestantes. Sí, ministro, señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, lo expresado tiene una connotación general y no específica. Como lo he señalado anteriormente, en ningún momento me he referido a las madres aymaras. Como todos y todas hemos visto en los medios de comunicación nacional, habrían asusadores que impulsarían las protestas violentas en la capital, por lo que corresponde a las autoridades pertinentes pronunciarse de manera específica. Estoy dejando a la representación nacional fotografías publicadas por los medios de comunicación que muestran a las madres aymaras y a la población de niños siendo asusados por personas participantes en las marchas. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué cree usted
que las mujeres madres de familia, en su extrema necesidad, llegan a alquilar a sus hijos para que sean llevados a protestas. ¿Tiene alguna fuente que pueda comprobar sus aseveraciones? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, reitero que mi expresión fue dicha de manera general y no específica. En mi indignación por lo visto en las protestas, recordé los casos de menores utilizados para la mendicidad y el abandono de niños y niñas en las calles, lo cual no debiera repetirse, por lo que invoco a todos y todas para trabajar unidos para que estas escenas no se vuelvan a repetir. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Explique usted, ¿a qué se refiere con la frase mentes siniestras? ¿A quién o quiénes hace alusión con dicho término peyorativo? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a este honorable Congreso de la República, precisar que con mis declaraciones quise manifestar mi indignación por aquellas personas que deliberadamente, directa o indirectamente, ponen en riesgo la integridad de menores de edad al hacerlos partícipes de situaciones violentas y o de peligro. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Ministro de Educación, en una entrevista en Radio Cutibalú se escucha en la transmisión donde usted señala que las mujeres madres de familia que llevaron a niños a las protestas son desechos humanos e insta que la Defensoría del Pueblo debe quitar los hijos de las protestantes y separarlos de sus familias. ¿A quién se refiere cuando señala la frase desechos humanos? Señale usted, mediante qué protocolo o acción la Defensoría del Pueblo separa a los menores de edad de sus padres o su familia. ¿Qué acciones ha realizado desde su sector en relación a la defensa de los derechos humanos y sobre lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a los miembros de la representación nacional, una vez más me veo en la necesidad de rectificar lo que se ha venido informando respecto a mis declaraciones. La pregunta contiene una aseveración que no es cierta. Mi afirmación fue, porque alguien que abusa de un niño, no estamos hablando de derechos humanos, sino de desechos humanos. Por ejemplo, hemos sido testigos en días recientes de una niña a la que le clavaron el cerebro llegando a perder parte de su masa encefálica con la intención de violarla, en manos de un ser que no puedo denominarlo de otra forma que no sea la de un desecho humano, toda vez que atentó contra la vida de una inocente incapaz de defenderse. ¿Cómo no reflexionar ante un delito de tal naturaleza y magnitud? Respecto de las acciones que realiza mi sector para la defensa de los derechos humanos, es preciso señalar que el sector educación, a través de los comités de gestión del bienestar instalados en las instituciones educativas mediante resolución ministerial número 189-2021-MINEDU, promueven una convivencia escolar democrática donde se ejercen los derechos humanos con responsabilidad, procurando el bien común y las relaciones positivas entre toda la comunidad educativa, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género y basadas en un diálogo intercultural. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué acciones ha promovido en su sector para evitar la discriminación, el racismo y contra el maltrato a las mujeres, niños y niñas de los pueblos originarios? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, las acciones son las siguientes. Mesa de la Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de Niñas y Adolescentes Rurales. Se ha realizado el estudio Desenrollando la madeja de la impunidad, rutas de acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui en Amazonas, realizado por el Programa Conjunto sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sometidas a la Violencia, por el Programa FPA de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se ha realizado el estudio Violencia Sexual en el Mundo Aguajún, que advierte las múltiples situaciones de riesgo a las que están expuestas las y los estudiantes de pueblos originarios,
centrado en la población aguajún que habita en el corredor Chiriaco y Masita, a partir de las historias de 3 generaciones de mujeres indígenas. Se ha ofrecido asesoría pedagógica para el abordaje del enfoque de género para la igualdad entre hombres y mujeres a 47.317 docentes a nivel nacional como parte del programa de fortalecimiento de competencias a docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles. Se han producido 16 audios en lenguas originarias dirigidos a niñas, niños y adolescentes sobre rutas escolares para la atención y protección frente a la violencia sexual en comunidades de zonas rurales. Mesa de trabajo, Pacto por la Niñez Indígena Amazónica. El programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer focalizó en la región Amazonas a 20 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, como resultado del cual se beneficiaron 1.205 estudiantes con actividades para la prevención de la violencia sexual y el desarrollo de habilidades sociales. Se realizó capacitación virtual y presencial a docentes de los modelos de servicios educativos en educación intercultural bilingüe y rural, utilizando las plataformas y espacios de tambos de ámbitos amazónicos, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se han implementado los servicios del programa de habilidades socioemocionales para estudiantes a través de la tutoría grupal en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe del ámbito rural amazónico, el Ministerio de Educación en la región de Amazonas y Masa. Las acciones previstas en el 2023 para luchar contra la discriminación y la desigualdad son las siguientes: formación en educación sexual integral, dirigida a estudiantes de educación básica de manera confiable y con pertinencia cultural en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género. Programas educativos para prevenir la violencia sexual en estudiantes de inicial en el marco del programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer. Programas educativos en colegios para prevenir la violencia de pareja en la adolescencia, en el marco del programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer. Implementación de servicios de programas de prevención de la violencia sexual y desarrollo de talleres de desarrollo de habilidades socioemocionales para prevenir el acoso escolar en instituciones educativas de ámbitos rurales, atendiendo a 13.973 estudiantes de primaria. Implementación de los servicios priorizados del programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer, atendiendo a 55.000 estudiantes del nivel de educación primaria de 158 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Ayacucho, Cajamarca, Loreto, Huánuco y Amazonas, quienes fortalecen de esta manera sus competencias para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevenir la violencia sexual. Implementación de la educación sexual integral en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, atendiendo a 11.000 estudiantes de 15 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Loreto, Ucayali, Piura, Ancash y Ayacucho, quienes fortalecen sus competencias para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prevenir la violencia sexual y el embarazo a temprana edad. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Si usted, en su calidad de ministro de Educación, conoce el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, aprobado con Decreto Supremo 001-2015 Minedu, que afirma en su artículo 3, literal G, que el Minedu es responsable de formular, aprobar, adecuar, evaluar y actualizar el currículo nacional, considerando los enfoques intercultural, bilingüe, inclusivo, ambiental y comunitario, así como establecer los lineamientos técnicos para su diversificación y conducir, monitorear y evaluar su implementación. Considerando que las madres de familia aymara, por costumbre en cualquier actividad cotidiana, siempre llevan al lado a sus hijos menores de edad, ¿por qué emitió expresiones discriminatorias hacia dichas madres aymaras de la región Puno? ¿Por qué, desde el enfoque intercultural, no censuró la actuación de la Policía Nacional del Perú, que utilizó bombas lacrimógenas para disuadir a las manifestantes?
Señor Ministro. Señor Presidente, por su intermedio a la representación nacional, en relación con la primera parte de la pregunta, resulta pertinente señalar que sí conozco el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, así como otros documentos de gestión del Ministerio, cuyo fin y objetivo principal es la protección de los niños y niñas del Perú. En referencia a lo segundo, señalar que esta pregunta ya fue absuelta en el pliego interpelatorio correspondiente a la moción 5762. Asimismo, indicar que en mi calidad de Ministro de Educación, mediante oficio número 00082-2023-Minedu/DM de fecha 6 de febrero de 2023, solicité a la Procuraduría Pública del sector adopte ante el Ministerio Público las medidas correspondientes ante la evidente vulneración de los derechos de los menores de edad en manifestaciones públicas y que se adopten acciones preventivas con la intervención de las fiscalías en prevención del delito, donde se realizaban manifestaciones con participación de niños, niñas y adolescentes, a fin de prevenir la posible ocurrencia de hechos delictivos de cualquier origen, como son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de dichos menores de edad. Respecto a la actuación de la Policía Nacional, me reservo el derecho de opinión, ya que no me corresponde una opinión al respecto por no estar dicho sector a mi cargo. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Considera usted una actuación profesional de la Policía Nacional del Perú el disparar directamente a un grupo de mujeres protestantes aymaras? Explique, ¿por qué? Señor Ministro. Respecto a la actuación de la Policía Nacional, señor Presidente, por su intermedio a este honorable Congreso de la República, no me corresponde una opinión al respecto por no ser el sector a mi cargo. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Bajo el principio de igualdad, no discriminación y respeto a la diversidad cultural, ¿por qué se expresó con desprecio hacia las mujeres aymaras y andinas, cuando su obligación es conducirse con probidad y respeto a los derechos humanos? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio a la representación nacional, quiero reiterar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras, andinas o de cualquier otra etnia, por quienes reitero mi más profundo respeto. Lamento nuevamente que mis expresiones hayan sido utilizadas para ignorar los derechos de los niños y niñas, que son mi principal preocupación en mi calidad de Ministro de Educación. Es por ello que desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el Currículo Nacional de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Por qué brindó declaraciones falsas respecto a la entrega de materiales educativos en Puno? ¿Usted coordina con su equipo territorial para verificar la entrega de materiales educativos en la región Puno? Señor Ministro. Señor Presidente, y por su intermedio ante el Congreso de la República, deseo señalar que jamás brindé declaraciones falsas respecto a la entrega de materiales educativos ni ningún otro tema en la región Puno. Mi despacho coordinó directamente con el Ministerio de Defensa para el resguardo del traslado y distribución de las unidades móviles que distribuyeron los materiales educativos a la Dirección Regional de Educación y a las unidades de gestión educativa local en la región Puno, donde termina la responsabilidad del Ministerio de Educación y pasa a ser responsabilidad del gobierno regional. Tan pronto fueron desbloqueadas las vías, habiendo logrado que se entreguen en las unidades de gestión educativa local el 100% de los materiales que se encontraban disponibles en nuestros almacenes, según la programación de entrega antes del inicio del año escolar. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Usted conoce cuáles son los indicadores de desempeño que se requieren para garantizar el buen inicio del año escolar 2023? ¿Qué acciones ha implementado en la región Puno para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué no fue diligente en coordinar con las Fuerzas Armadas para que trasladen los materiales educativos desde los almacenes de las UGELES hacia las instituciones educativas de Puno? Señor Ministro. Señor Presidente, por su intermedio a la representación nacional, quiero señalar que sí conozco los indicadores de desempeño. Mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en Puno. 1.
talleres macrorregionales dirigidos a especialistas de la Dirección Regional de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local en febrero. El tema, gestión del bienestar para la prevención de la violencia. 2. Curso virtual de soporte socioemocional en el marco del buen inicio del año escolar 2023, ejecutado en febrero. Curso virtual de estrategias para implementar la educación sexual integral en el marco de la tutoría y orientación educativa. Se vienen implementando y fortaleciendo los modelos de servicio educativo, a saber, 1. 165 instituciones educativas en la región Puno, de las cuales 110 están en zona rural y 55 en zona urbana, están siendo fortalecidas a través de la jornada escolar completa. 2. 126 instituciones educativas de la región Puno están siendo beneficiadas con el modelo de secundaria con formación técnica. 3. Asistencias técnicas macrorregionales a directivos y especialistas de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local en el mes de febrero, a las que asistieron 109 representantes de la región Puno. 4. Fortalecimiento de la tutoría en el nivel secundaria, en 4 unidades de gestión educativa local de la región Puno, en 25 instituciones educativas, con impacto sobre 18.805 alumnos. 5. Programación de asistencias técnicas regionales entre junio y noviembre del presente año para el análisis de la intervención para el fortalecimiento en el nivel primaria de las competencias lee en su lengua materna y resuelve problemas de cantidad. 6. Programación de talleres deportivos recreativos WIñaj en 11 instituciones educativas de la región Puno. 7. Juegos escolares deportivos y paradeportivos. Está prevista la participación de 65.857 estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de las categorías A, B y C de la región Puno. Concursos educativos de arte y cultura. Comprende la realización de los Juegos Florales Escolares Nacionales, Premio Nacional José María Arguedas, Olimpiada Nacional de Matemática, Concurso Nacional Crea y Emprende y Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Se prevé la participación de un mínimo de 12.557 estudiantes en las etapas Unidad de Gestión Educativa Local y Regional. Esta gestión convocará por primera vez en este año el Concurso Nacional de Lectura El Perú Lee, que también beneficiará a la comunidad educativa de la región Puno. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Usted considera que está capacitado para conducir un sector altamente complejo? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, podría resultar poco objetivo y hasta tal vez tildarse de soberbio, calificarse a sí mismo. Sin embargo, debo señalar que me siento honrado con la confianza que me han otorgado la señora Presidenta Constitucional de la República y el Premier, en mérito a mis más de 30 años de experiencia en el sector. Mi ascendencia andina, pues tanto mis padres como mis abuelos son del Cusco y de la provincia de Paucartambo, educadores todos ellos. Mi compromiso es total con el sector, con el desarrollo de la educación y con el futuro de las niñas, niños y adolescentes tan largamente olvidados. Señor relator. Última pregunta del pliego interpelatorio 5764. Pregunta número 13. Finalmente, ante tan grave acción, al generar menoscabo a la integridad y atentado a la dignidad de las mujeres aymaras, ¿ha evaluado renunciar al cargo de ministro de Educación? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio al honorable Congreso de la República, reiterar que jamás me he referido a las mujeres aymaras y que mi cargo como ministro de Estado está desde el primer día de mi designación a disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República.
Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día número 5767. Pregunta número 1, para que diga cuáles son las razones y los fundamentos que sustentan sus expresiones respecto a comparar a las mujeres peruanas como animales y que éstas alquilan a sus hijos. Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Óscar Manuel Becerra Tresierra. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio preciso que la pregunta ha sido respondida en las mociones 5.762 y 5.764. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Tras sus declaraciones ofensivas a las mujeres aymaras, usted manifestó que las señoras de Puno habían alquilado a niños para las manifestaciones. De ser así, diga usted quiénes son las señoras que han incurrido en ese delito de usar a niños inocentes y cuáles son los documentos que lo sustentan. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio preciso que la pregunta ha sido respondida en la moción 5.762. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Para que diga si le parece justificable las acciones represivas contra un grupo de mujeres que realizaban marchas de protestas pacíficas en la ciudad de Lima, tal como se aprecia en la información periodística de fecha 2 de marzo de 2023. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio señalo que la pregunta ha sido respondida en la moción 5.762. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Para que diga ¿cuántas instituciones educativas ha visitado durante el tiempo que ejerce el cargo de ministro de Educación? Indicar los nombres de las instituciones educativas, lugar y fecha, así como exponga un breve informe de las actividades realizadas durante las referidas visitas. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio respondo que en mis 100 días de gestión he realizado visitas a instituciones educativas en 5 regiones, 15 en la región de Lima Metropolitana, 1 en la región Amazonas, 3 en la región Loreto, 1 en la región Lambayeque, 1 en la región Piura. Según el siguiente detalle: Lima Metropolitana, el 24 de enero, programa de intervención temprana Nuestra Señora de Guadalupe en San Juan de Miraflores, verificación de la moderna infraestructura disponiendo su apertura y funcionamiento. 9 de febrero, Centro Nacional de Recursos Educativos de Básica Especial en Jesús María, supervisión. 10 de febrero, Institución Educativa número 65210, Santa María Reina en Villa El Salvador, supervisión. 12 de febrero, Institución Educativa Mercedes Indacochea en Barranco, supervisión del proceso de admisión a los colegios de alto rendimiento. 13 de febrero, Celes Rinconada Manchay, visita inopinada, entrevista con la directora para conocer la nueva metodología de enseñanza y aprendizaje que aplica con los estudiantes de la zona. 17 de febrero, Institución Educativa 1267 en Cajamarquilla, San Juan del Lurigancho, supervisión de aulas de contingencia en el marco de la construcción de las escuelas del Bicentenario. 20 de febrero, Centro de Educación Inicial Afro en los Barrios Altos, Cercado de Lima, acompañando a la ministra de Cultura en una visita de supervisión. 11 de marzo, Institución Educativa Rosa de Santa María en Cieneguilla, supervisión. 12 de marzo, Colegio de Alto Rendimiento, Colegio Mayor Secundario, Presidente del Perú en Huampaní, Lima, supervisión del buen inicio del año escolar. 16 de marzo, Institución Educativa 7221, La Rinconada, Pamplona Alta, San Juan del Lurigancho, visita de supervisión. 17 de marzo, Institución Educativa San Antonio de Jicamarca e Institución Educativa 20955-27, Veritatis Splendor, anexo 22 de Jicamarca, verificación de los daños sufridos por la emergencia debida a las lluvias. 20 de marzo, Institución Educativa José Abelardo Quiñones de los Olivos, inauguración del año escolar, acompañado del director regional de Educación de Lima, la viceministra de Gestión Pedagógica, el alcalde de Los Olivos y las autoridades de la institución educativa. 22 de marzo,
Centro Educativo Básico Especial Laura Alba Saldaña, inicio del año escolar y visita de supervisión. En Amazonas, el 31 de enero, Institución Educativa 18265 en la localidad de Tingo, Cuelap. Se instaló una antena satelital VSAT para conectividad de Internet y se verificó entrega de material educativo. Loreto, 3 instituciones, el 23 de febrero, Institución Educativa Secundaria de Menores en Bretaña, Institución Educativa Bretaña, Institución Educativa 60633 de primaria en Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena. Supervisión de la infraestructura educativa, así como entrega de equipos de robótica para el curso de ciencias. 24 de febrero, Institución Educativa 11023, Abraham Valdelomar de Chiclayo, verificación de la situación de la infraestructura. 6 de marzo, Institución Educativa 20436, Rosa Suárez Rafael y Colegio de Alto Rendimiento de Piura. Visita y entrega oficial del nuevo local de la Institución Educativa 20436, Rosa Suárez Rafael, y visita al Colegio de Alto Rendimiento de Piura, donde se implementará uno de los colegios de alto rendimiento deportivo en el presente año. Siguiente pregunta. Pregunta número 5, para que diga cuál es la situación y qué acciones de coordinación ha dispuesto su despacho con los gobiernos regionales para viabilizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas ante el próximo inicio de las clases a nivel de Lima y de cada uno de los departamentos del Perú, atendiendo al hecho que la información periodística aparecida a fines del mes de febrero, todo indicaba que el 70% de las instituciones educativas presentaban deficiencias en su infraestructura. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio de la representación nacional, la brecha para infraestructura a nivel nacional se estima en 152.000 millones de soles, como he señalado al principio de mi exposición, lo que hace imposible que se atienda en un plazo de poco más de 3 meses de gestión, tiempo que estoy al frente del ministerio. En este tiempo, sin embargo, hemos tomado las siguientes acciones: realización de gestiones de comisiones de gestión intergubernamental en educación en 19 regiones, con más de 500 participantes para la atención de mantenimiento preventivo de locales escolares, contratación docente, distribución de materiales educativos. 445 millones de soles han sido entregados a directores de instituciones educativas a nivel nacional para el mantenimiento de 54.986 instituciones educativas. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Trabajo en conjunto con el Ejército Peruano, gobiernos locales, Asociación de Padres de Familia y voluntarios para la recuperación de la infraestructura del 72.3% de locales educativos en Lima Metropolitana, retiro de material en desuso, recuperación de áreas verdes, rehabilitación, reacondicionamiento, entre otras. Siguiente pregunta. Pregunta número 6, para que diga cuál es la situación real y actual de los 1.200 millones de soles que el gobierno ha asignado para avanzar en el cumplimiento del pago de la deuda social con el magisterio, mediante la repriorización del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Asimismo, se nos informe sobre el aumento de 500 soles que percibirían en el presente año los docentes nombrados y contratados de educación básica y técnica productiva, así como sobre el mejoramiento de los sueldos de los docentes universitarios. Todos estos anuncios realizados ante el Pleno del Congreso de la República por el ministro Alberto Otárola, al exponer a inicios de año sobre su plan de gobierno. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio, detallo que el pago de la deuda, 1.200 millones de soles, con fecha 14 de febrero de 2023, el Ministerio de Educación remitió al Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto de ley, artículo 8 del proyecto de ley 4482/2022-PE, que autoriza, entre otros, la atención adicional del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022 del sector educación,
hasta por la suma de 1.000 millones de soles, que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. En la ley de presupuesto de este año se ha contemplado 200 millones de soles para el pago de la deuda social. Con fecha 14 de febrero, el Ministerio ha presentado un proyecto de ley que autoriza, entre otros, la atención de la deuda social, como ya he señalado, por la suma de 1.000 millones, el cual se encuentra en la citada comisión. Aumento de 500 soles. Mediante el Decreto Supremo número 036-2023-EF, se autorizó el incremento de remuneración íntegra mensual de la primera escala de la carrera pública magisterial, la remuneración mensual del profesor contratado, el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional y una transferencia de recursos a favor de los gobiernos regionales hasta por la suma de 1.047 millones de soles, que corresponde al primer incremento de 250 soles que se viene pagando durante este mes de marzo 2023. En noviembre del presente año se ha aprobado un segundo incremento de la remuneración íntegra mensual de la primera escala de la carrera pública magisterial. La remuneración mensual del profesor contratado y el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional, que corresponde al segundo incremento de 250 soles y será pagado a partir de noviembre del presente año. Mejora de sueldos a docentes universitarios. El Ministerio de Educación, con fecha 21 de marzo de 2023, a través del oficio número 164-2023, Minedu/DM, dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, remitió un proyecto de decreto supremo que aprueba el monto y autoriza una transferencia de partidas para financiar el incremento remunerativo de los docentes ordinarios de las universidades públicas, y deberá ser publicado durante el mes de abril del 2023. Siguiente pregunta. Pregunta número 7, para que diga cuáles son las razones que justifican las continuas modificaciones al cronograma del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y que determina los cuadros de mérito para la contratación docente 2023-2024 en instituciones educativas públicas de educación básica. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio al Honorable Congreso de la República. 1. Durante el tiempo que estoy al frente del Ministerio de Educación, se ha modificado el cronograma una sola vez. Dicha modificación respondió a las solicitudes presentadas por las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local a nivel nacional. 2. Estas unidades de gestión educativa local y direcciones regionales de educación requerían conformar más de 6.000 comités de evaluación en regiones. Al 6 de enero de este año se habían conformado menos del 9%. 3. Los docentes y estudiantes con quienes debían realizarse las pruebas estaban de vacaciones. 4. Era necesario evaluar a 127.000 docentes, es decir, 600% mayor que otros años. 5. La convulsión social ponía en mayor riesgo la integridad de los estudiantes. 6. Dificultad de los docentes participantes y miembros de comités que no podían desplazarse a las instituciones educativas para la toma de pruebas. La prórroga de la aplicación de la etapa descentralizada y el nombramiento de los docentes al 1 de marzo del 2024 asegura que los estudiantes cuenten con sus docentes desde el 1 de marzo de 2023 sin interrupciones. Debo reiterar que nuestra principal preocupación en todas las medidas que se toman en el sector es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Perú. Y número 2, que todos los docentes que aprobaron la prueba única nacional continúen con el proceso de nombramiento. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Para que diga si se ratifica en lo expresado ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República de la prueba única nacional. ¿Estuvo mal diseñada la prueba o no hubo filtración? ¿O hubo filtración? Históricamente habían aprobado la evaluación única nacional entre el 10% y el 14% de los que tomaban la prueba. Y, oh sorpresa, en esta oportunidad aprueba el 46%.
Eso es lo que los matemáticos llaman una imposibilidad estadística. Sin embargo, no hay forma de validar esa imposibilidad estadística como prueba para descartar a los que no merecían aprobar o para descartar a los que hicieron una prueba tan mal planificada que ese número descomunal de maestros aprobó la prueba. Ante ello, ¿qué acciones ha dispuesto su despacho para despejar cualquier duda sobre las presuntas irregularidades cometidas? Porque de no hacerlo sería considerado cómplice de una transgresión legal. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio a la representación nacional, debo señalar que nosotros encontramos la prueba ya rendida. Durante los últimos años, el porcentaje de aprobados no ha superado el 10%. En el presente proceso se ha observado que el 46.3% ha aprobado el examen de conocimiento, lo que evidentemente sale del estándar estadístico registrado. Esta anormalidad puede tener diversas explicaciones, las que aún no han podido determinarse debido a que el proceso sigue en curso, lo que no permite abrir y analizar los ítems que componen la prueba, pues hacerlo pondría en riesgo la transparencia del proceso. Siguiente pregunta. Pregunta número 9, para que diga: ¿cuál es el estado situacional en el cumplimiento del Decreto Supremo 009-2022 Minedu, que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial aprobado por Decreto Supremo 02188-ED, que varía los órganos de gobierno y control de dicha institución? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a la representación nacional, debo señalar que con resolución número 2 del 14 de noviembre de 2022, el 11º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concede medida cautelar a la acción de amparo presentada por la derrama magisterial, ordenando: a. Suspender provisionalmente los efectos de las modificaciones al Estatuto de la Derrama Magisterial realizadas mediante Decreto Supremo número 009-2022-Minedu. B. Suspender provisionalmente los efectos de la Resolución Ministerial número 356-2022-Minedu, la misma que aprueba el procedimiento para el proceso de elecciones 2022 de los miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y responsables de las oficinas descentralizadas de la derrama magisterial y sus modificatorias. C. Todo esto a partir de la fecha de notificación de la presente resolución hasta que se emita pronunciamiento firme y definitivo. D. Dada la vigencia de la medida cautelar, se espera el pronunciamiento final del Poder Judicial para implementar las acciones que correspondan. Siguiente pregunta. Pregunta número 10, para que diga: si se ha cumplido con el ofrecimiento realizado el 10 de enero de 2023 ante el Pleno del Congreso de dotar a aproximadamente 1.3 millones de estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios del acceso a 1.6 millones de materiales educativos en 42 lenguas originarias y en castellano, así como el suministro de cuadernos de trabajo para más de 1 millón de infantes de 4 y 5 años que cursan educación inicial. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, debo señalar lo siguiente: 1.3 millones de estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios que reciben educación intercultural bilingüe tendrán acceso a 1.6 millones de materiales educativos en 42 lenguas originarias y en castellano. El Minedu a la fecha ha distribuido a las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local el 100% de los materiales disponibles en stock, cuya entrega estaba programada para el mes de marzo de 2023. Los materiales que están siendo impresos serán entregados tan pronto estén disponibles y los hayamos recibido. Siguiente pregunta. Pregunta número 11, para que diga: ¿qué acciones ha dispuesto su despacho ministerial para recortar la brecha en infraestructura educativa, que en sus propias palabras se fija en más de 152 mil millones de soles? ¿Y cuáles son las razones técnicas que le permiten señalar que le tomará al país unos 10 años para tener colegios bien equipados y con servicios básicos? Señor ministro.
Señor presidente, por su intermedio señalo que la brecha de infraestructura educativa ha sido enfrentada con las siguientes acciones. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa ha trabajado un plan de cierre de brechas de infraestructura educativa mediante escuelas modulares cuya ejecución es de 6 meses aproximadamente. Y tenemos en trámite un proyecto de ley para la recuperación de 1.041 instituciones educativas que se pueden ser intervenidas de inmediato. El cálculo de la reducción de la brecha. Consideramos que 10 años es el periodo de tiempo mínimo que le tomará al sector educación lograr colegios bien equipados y con servicios básicos, siempre que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios y siempre que se trabaje con el sistema de escuelas modulares. Cabe señalar que el día de ayer se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, cuya finalidad es acortar las brechas existentes. Siguiente pregunta. Pregunta número 12, para que diga, ¿cuál es el estado situacional del pago de la bonificación excepcional del bono docente 2023 y las razones del retardo para hacer efectivo este derecho que le asiste a docentes y auxiliares? Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero señalar, en relación con el bono docente 2023, en el caso del ámbito de Lima Metropolitana, en vista de que la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 no contemplaba un habilitante legal para el pago de la bonificación excepcional de 950 soles en favor de los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados, producto de la negociación colectiva en el nivel descentralizado en el ámbito sectorial. En coordinación con el Poder Legislativo, se gestionó un proyecto de ley que incluyera dicho marco normativo, el mismo que se aprobó mediante la única disposición complementaria final de la Ley 31708. Al respecto, de acuerdo con lo indicado en la citada ley, mediante los oficios número 0228-2023-Minedu/SPE-OPEP y 0275-2023-Minedu/SPE-OPEP, el Ministerio de Educación solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la opinión favorable para la realización del pago de la bonificación excepcional de 950 soles en favor de los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados en el ámbito de Lima Metropolitana. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, con oficio número 0146-2023-EF/50.06 de fecha 29 de marzo del 2023, emite opinión favorable al pedido. Al respecto, el Minedu viene realizando las coordinaciones respectivas con las unidades de gestión educativa local de Lima Metropolitana para realizar el pago en el más breve plazo. Cabe señalar que el bono para todas las demás regiones del país fue pagado entre la última semana de enero y la primera de febrero del presente año. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. El congresista Esdras Medina le ofició a usted para que comunique a la Procuraduría del sector y adopte las acciones que correspondan para salvaguardar documentos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, por su supuesta desaparición de documentos. Diga usted, ¿qué acciones ha tomado respecto a la desaparición de documentos en SUNEDU? ¿Cuántos documentos habrían desaparecido? ¿Y de qué trata cada legajo de documentos desaparecidos? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio, quiero señalar que la Superintendencia Nacional de Educación Superior es un organismo autónomo. La ley 31.520 señala que es un ente autónomo y eso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, señalando que la SUNEDU tiene independencia funcional y especial autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Asimismo, la ley 30.220 señala que la SUNEDU tiene su Procuraduría Pública que tiene a su cargo la defensa jurídica de esta entidad. Por lo tanto, con fecha 1 de marzo de 2023, la Procuraduría Pública del sector informó al señor congresista que su pedido ha sido trasladado a la Procuraduría Pública de la SUNEDU. He sido informado que el procurador de la SUNEDU atendió el pedido de información. Siguiente pregunta. Pregunta número 14. Para que diga, ¿qué acciones y medidas ha tomado sobre elementos infiltrados con ideologías terroristas en colegios y universidades?
¿Cómo ha llegado usted a tomar conocimiento? Diga cuál es la base de investigación de su afirmación. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, deseo informar a la representación nacional que, 1. Para supervisar que ninguna institución educativa cuente con personal inscrito en el Registro Nacional de Condenas administrado por el Registro Nacional Judicial, el Ministerio de Educación remite de forma semestral la planilla del personal docente y administrativo al Poder Judicial para su respectiva verificación. 2. En los meses de febrero y marzo de 2023, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación ha solicitado el cotejo de la relación de postulantes al concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y de los locadores de servicios que trabajan en instituciones educativas. 3. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 29988 y dado el inicio del año escolar 2023, corresponde que durante el mes de abril se remitan las planillas actualizadas al Poder Judicial para realizar la verificación periódica y, de corresponder, solicitar a las unidades de gestión educativa local que adopten las acciones necesarias para la separación definitiva del personal docente y administrativo de instituciones educativas condenadas por estos delitos. 4. Respecto a la verificación sobre personal docente y administrativo que labora en universidades, la SUNEDU ha reportado la ejecución de 14 medidas de separación definitiva de personal con condena por delitos de terrorismo y apología al terrorismo durante el periodo entre 2020 y 2023. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. El diario Expreso, vía web del 20 de febrero de 2023, señala que existen como 700 millones malgastados. Algunas de estas consultorías tienen informes de 1 o 2 páginas después de meses. El mismo proveedor factura 6, 8, 10 veces, o una organización relacionada con él o un pariente de alguien, que muchas veces es un ex autoridad, ex ministro, ex viceministro, ex congresista. 728 millones de soles. Al respecto, diga usted, ¿qué consultorías han sido hechas por familiares de autoridades o ex autoridades? Mencione los nombres de estos ex ministros, ex viceministros, ex congresistas involucrados. ¿Desde cuándo y cuántas consultorías existen actualmente? Usted ha denunciado que SUNEDU ha incumplido con las condiciones básicas de calidad otorgando licencias a la UTP y UPAL, para que diga qué información ha proporcionado a Contraloría y qué medidas ha tomado para que no se repita. Señor ministro. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio a la representación nacional. Quiero señalar lo siguiente. 1. Tal como se ha informado a la Fiscalía, la información presupuestal programada en consultorías durante el periodo 2012 al 2023 en el pliego 10, Ministerio de Educación, responde a los clasificadores de gasto 2.3.2, 7.1.1 y 2.3.2 y 7.2.1. Consultorías definidas como gastos por la prestación de consultorías, entendidas como insumos para la toma de decisiones de entidades cuya aplicación necesariamente impulse o constituya valor público en el marco de las competencias de cada entidad, por personas jurídicas o naturales respectivamente. Al respecto, con la información del portal 2. Al respecto, con la información del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, que recoge la información registrada por las entidades del Estado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, se consolidó la información presupuestal con fecha de corte al 8 de marzo de 2023. De ella se identifica que durante el periodo 2012 al 2023, el Ministerio de Educación ha devengado en total 728 millones de soles por servicios de consultorías por personas jurídicas y naturales. Al respecto, me permito entregar por su intermedio, señor presidente, a la representación nacional el listado de las consultorías a que me refiero. Número 3.
A partir de la verificación de los datos de las contrataciones de consultorías en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, se han identificado 4.000 servicios contratados por las unidades ejecutoras a cargo de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación durante el periodo 2012 al 2023, los cuales han sido sistematizados y remitidos a la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. 4. Frente a la solicitud de información sobre los nombres de las personas que han prestado los servicios de consultoría, esta relación se encuentra en el listado del que acabo de hacer entrega a través suyo a la representación nacional, señor presidente. Número 5. Se precisa que las unidades ejecutoras a cargo de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación no han programado realizar la contratación de consultorías durante el año 2023. 6. Adicionalmente preciso que los 728 millones de soles referidos a los servicios de consultorías no se encuentran considerados los gastos por servicios contratados con financiamiento de operaciones de endeudamiento. Finalmente, no corresponde pronunciarme respecto al supuesto incumplimiento de las condiciones básicas de calidad en el otorgamiento de las licencias a la UTP y UPAL en la medida que la SUNEDU es una entidad autónoma en función de su marco normativo vigente. Entiendo también que la SUNEDU ha declarado oficialmente que está realizando acciones para determinar si se han presentado eventuales irregularidades. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. La red Amayuya, 9 de marzo de 2023, manifiesta que desde su creación en julio de 2014, con la promulgación de la ley universitaria, de acuerdo con el artículo 13 de esta norma, la SUNEDU está a cargo del licenciamiento del Servicio Educativo Superior Universitario, el cual consiste en verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU ha tenido 5 superintendentes, como se indica en la siguiente relación. La economista Lorena Macías Quiroga, 2015, febrero de 2018. La licenciada en Enfermería Flor Luna Victoria Mori, febrero a marzo de 2018. El sociólogo Martín Benavides Abanto, marzo del 2018 a febrero de 2020. El médico cirujano Osvaldo Segarra, febrero de 2020 a febrero de 2023. El abogado Manuel Castillo Venegas, actualmente en funciones. Diga usted, si cada uno de los superintendentes en mención presentó el estado situacional de su gestión, ¿cuál es su análisis de cada administración? Si existe un plan de cumplimiento para las condiciones básicas de calidad desde la primera superintendente hasta hoy, y cómo ha ido evolucionando. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Deseo señalar por su intermedio que no corresponde que en mi calidad de ministro de Educación me pronuncie al respecto por no ser competente, toda vez que la SUNEDU es un organismo autónomo. Siguiente pregunta. Pregunta número 17, para que diga, ¿por qué hasta la fecha no ha cumplido con la reglamentación de la Ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio al Congreso de la República, el reglamento de la ley número 31.495 ya ha sido consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente pregunta. Incluye todos los conceptos remunerativos que percibían los docentes en la ley del profesorado. Perdón, señor presidente. De la misma manera se reconocen los intereses legales. El Ministerio de Educación ya ha establecido todos los procedimientos que se deben realizar a nivel de la educación, de la Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de Educación, para que puedan reconocer la deuda en la vía administrativa. Y se encuentra pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas determine cómo se creará el Fondo de Bonificaciones Magisteriales para que la deuda reconocida se pueda pagar. Siguiente pregunta. Pregunta número 18, para que diga, ¿cuál es el avance del pago del bono de 950 soles en Lima Metropolitana? Si está garantizado el presupuesto para el cumplimiento de este pago y en qué tiempo se cumplirá. Señor ministro.
Señor presidente, por su intermedio quiero señalar que la bonificación de 950 soles en Lima Metropolitana se ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas una opinión sobre modificaciones presupuestarias para financiar el pago del bono excepcional de 950 soles a los docentes y auxiliares de educación del ámbito de Lima Metropolitana a razón de las negociaciones colectivas que beneficiará a más de 62.245 docentes y auxiliares, estando únicamente pendiente un pequeño saldo que está siendo incluido como artículo adicional en el proyecto de ley de crédito suplementario presentada ante este honorable Congreso de la República. Siguiente pregunta. Pregunta número 19, para que diga si se ha cumplido con adjudicar las plazas docentes de contratados en las 7 unidades de gestión educativa local de Lima Metropolitana y Región Lima. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero señalar que el Minedu viene coordinando con los comités de las unidades de gestión educativa local para que puedan ocupar las plazas al 100%. Siguiente pregunta. Pregunta número 20, para que diga qué porcentaje de CTS se ha cumplido con pagar y cuál es la meta que cumplirá de acuerdo a los compromisos asumidos. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio quiero señalar en relación con el pago de CTS, la única disposición complementaria transitoria de la Ley 31451, ley que revaloriza la carrera docente modificando los artículos 53 y 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial sobre la compensación por tiempo de servicios, publicada en abril del año 2022, dispone el pago de la compensación por tiempo de servicios CTS de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944 y dispone que se implemente excepcionalmente para profesores que cesen en el año fiscal 2022 a razón del 50% en el propio año fiscal 2022. No obstante, la citada ley en su artículo 3º indica que su financiamiento se realizaba con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales. Sin embargo, dicha asignación de recursos, dada la temporalidad de la norma, no fue asignada en el presupuesto institucional del Ministerio de Educación para el año fiscal 2022. Ante ello, el Ministerio de Educación, en el marco del proceso de aprobación del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, mediante el oficio 664-2022-Minedu/DM de fecha 4 de noviembre de 2022, elevó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República una propuesta de articulado para su inclusión en el citado proyecto de ley, el mismo que proponía permitir al Minedu, con cargo a su presupuesto institucional, el pago de la CTS para docentes y auxiliares de educación en el año 2022. No obstante, dicha propuesta no fue considerada en la Ley de Presupuesto 2023. Frente a ello, durante el presente año 2023, el Ministerio de Educación, mediante el oficio 177-2023-Minedu/DM, remitió al Ministerio de Economía y Finanzas para su evaluación un proyecto de ley que establece una disposición especial para la ejecución del pago de la CTS a los docentes, respecto del pago del 50% del monto total correspondiente en el año fiscal 2022. Dicha medida se propone financiar con cargo a los recursos que refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y cuyo costo se estima en 208 millones de soles. Siguiente pregunta. Pregunta número 21, para que diga si ha cumplido con hacer pedir una auditoría al CAFAE y su CAFAE. En su defecto, ¿para cuándo se tiene programada una auditoría? Y de ser el caso, ¿cuáles son los motivos por los cuales no tiene programada una auditoría? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio deseo señalar que en relación a las auditorías al CAFAE y subCAFAE, el CAFAE del sector de educación realiza todos los años auditorías administrativas financieras.
A raíz de la pandemia por el COVID-19, la auditoría de los periodos 2019 y 2020 fue realizada el año 2021. En los próximos meses se estará realizando la auditoría financiera de los periodos 2021 y 2022. No, ya no. Siguiente pregunta. Pregunta número 22. Para que diga, ¿qué acciones ha adoptado para evitar que el CAFAE se apropie de los aportes de los profesores que dejan de pagar 3 meses por seguro de sepelio? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, en relación con los aportes al CAFAE, debo señalar que el CAFAE del sector de educación no se apropia de aportes, sino que se trata de una entidad privada que administra un fondo compuesto por descuentos debido a las tardanzas e inasistencias injustificadas del personal del sector de educación. Solo presta servicios que coadyuven en mejorar la calidad de vida y dignidad de los trabajadores activos y cesantes. Sobre los seguros de sepelio, oncológico y de vida que el CAFAE del sector de educación brinda a los trabajadores del sector, este es un servicio que los trabajadores del sector de educación adquieren y pagan voluntariamente, autorizando el descuento por planilla. Finalmente, los trabajadores cesantes de la ley número 20530 que migraron a la ONP se vieron afectados porque dicha institución no efectuaba los descuentos por el pago del seguro como sí lo hacía el Ministerio de Educación, razón por la cual muchos de ellos perdieron sus seguros al tener 3 meses consecutivos sin pagos. El CAFAE del sector de educación viene apoyándolos socialmente para cubrir los gastos de los siniestros. Paralelamente se ha gestionado con la ONP para hacer efectivos los descuentos y con la compañía de seguros para rehabilitar los seguros dados de baja. Siguiente pregunta. Última pregunta, número 23. Para que diga, ¿cuál es el estado situacional de la implementación de la Ley 31.466, ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública, engranado en la Política Nacional del Deporte? ¿Cuántas plazas eventuales de profesores de educación física se han convertido a plazas orgánicas en las horas curriculares de educación física? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a la representación nacional, deseo señalar en relación con la Política Nacional del Deporte que para el fortalecimiento del deporte escolar en las instituciones públicas de la educación básica, la Ley 31.466 modificó, entre otros, el artículo 5 de la Ley número 30.432, refiriendo que el Minedu convoca, selecciona y designa a por lo menos un profesional de educación física en cada institución básica pública del país, que se encarga de la formación integral de los estudiantes a través de la práctica del deporte, la educación física y la recreación. Se exceptúa de esta obligación a las instituciones educativas públicas unidocentes. La implementación de esta disposición se realiza de manera progresiva, convocando y seleccionando a profesores de educación física para la función de técnicos deportivos, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El número de plazas eventuales de profesores de educación física es de 12.152, de los cuales 3.049 son de 30 horas. En el presente año se desarrollará el proceso de conversión de 1.400 plazas eventuales de profesores de educación física a plazas orgánicas en las horas curriculares de educación física, considerando previamente la identificación de los recursos financieros para el pago de las remuneraciones de los docentes de educación física que se inicia en el proceso de nombramiento para el año 2023. Precisiones posteriores a la norma. El Decreto Supremo número 14/2022, Minedu, aprobó la Política Nacional de la Actividad Física, Recreativa, Deporte y Educación Física, dejando sin efecto la Política Nacional del Deporte. Con oficio número 1181-2023-Minedu/SG del 29 de marzo de 2023, la Secretaría General del Ministerio de Educación remite a la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 30.432.